Cuando murió el Mencho, México se paralizó. Suspendieron vuelos en Guadalajara y bloquearon carreteras, incendiando camiones en el occidente del país. Las principales autopistas fueron bloqueadas con remolques colocados de lado en los carriles. En varios estados, distritos escolares anunciaron cierres antes del mediodía. Los negocios cerraron porque los empleados no se sentían seguros para trasladarse y gobiernos extranjeros emitieron alertas de viaje. El lenguaje fue cauteloso pero claro: permanezcan en interiores en zonas afectadas. Todo ocurrió ese día. Las fuerzas mexicanas confirmaron que Nemesio Orceguera Cervantes, conocido como El Mencho, había sido abatido tras una operación militar en Jalisco. Durante años fue uno de los hombres más buscados en Norteamérica. Estados Unidos ofreció $15 millones por información para capturarlo. El CJNG, la organización, había pasado de ser una facción regional a convertirse en una operación de tráfico multinacional con influencia en todo México y rutas de suministro hacia Estados Unidos. Su muerte debió desestabilizar al cártel, pero la inestabilidad surgió en otro lado. La represalia no fue improvisada. Los bloqueos surgieron en grupos coordinados y los vehículos se incendiaron en corredores estratégicos, no en vecindarios al azar. Los objetivos eran logísticos. Eso importa porque la indignación espontánea se ve caótica. Esto no lo fue. La rapidez de la respuesta indicaba preparación y continuidad, lo que lleva a una pregunta más difícil que quién lo reemplaza. Si el sistema se activó inmediatamente después de que el líder cayó, entonces, ¿qué tanto dependía realmente de él desde el principio? Esa es la parte que necesitamos examinar. Reportes oficiales indican que la inteligencia militar detectó movimientos de un colaborador cercano de El Mencho. Ese movimiento los llevó a un grupo de cabañas en el pueblo montañoso de Taupapa, en el estado de Jalisco. Taupapa es un destino turístico con bosques de pino y casas de descanso. No se relaciona con la guerra entre cárteles. Tras confirmar su presencia, las fuerzas de seguridad mexicanas se desplegaron. Participaron el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Las autoridades confirmaron que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia, pero no se reconoció públicamente la presencia de personal estadounidense en el terreno. El acceso por carretera a la zona fue sellado primero, luego se utilizaron activos aéreos para apoyar el asalto. Según el Ministerio de Defensa, las fuerzas de seguridad intentaron detenerlo, lo que provocó un tiroteo donde los guardaespaldas del cártel participaron activamente. El Mencho huyó a una zona boscosa con su equipo de seguridad. Resultó herido durante la persecución, fue detenido con vida y murió mientras era trasladado para recibir atención médica. Autoridades mexicanas confirmaron la muerte de varios miembros del cártel y al menos 3 soldados durante el operativo. El gobierno describió la misión como el resultado de una recopilación de inteligencia coordinada a lo largo del tiempo. Las autoridades destacaron que el operativo fue planeado con cuidado y ejecutado por la autoridad federal. Luego Estados Unidos reconoció su cooperación en inteligencia. Aún no se conocen públicamente los detalles tácticos exactos del enfrentamiento, como líneas de tiempo y armamento. Las autoridades no han difundido el video completo ni un informe detallado. Esto importa porque la forma en que cae un líder suele volverse parte del mensaje político posterior. En este caso, el mensaje fue inmediato. México lo mostró como prueba de capacidad operativa y Estados Unidos como cooperación exitosa. En pocas horas todo cambió, pues mientras la operación acababa en las montañas, algo nuevo iniciaba en el estado. Esa respuesta revela más sobre la estructura del CJNG que la redada misma. La represalia inició horas después del anuncio, pero no se confirmó un colapso del control gubernamental nacional. Las fuerzas federales permanecieron desplegadas, las instituciones estatales continuaron operando. Se desaceleró el movimiento, bajó el tráfico, cesó la actividad comercial y los residentes se quedaron en casa. Este patrón surge tras arrestos o asesinatos de líderes de cárteles. La interrupción pública tiene un propósito. Demuestra que la capacidad operativa sigue intacta. La rápida respuesta indica que las células locales no requirieron reorganización,
Pues los canales de comunicación ya existían. Ese es el detalle clave. El CJNG no necesitó reconstruirse para responder, lo que desvía el enfoque del individuo hacia la estructura. Si el sistema sigue funcionando inmediatamente después de que se elimina al líder, entonces el sistema no dependía de ese líder para la activación diaria. Esa observación revela un problema histórico en la política contra cárteles. Eliminar a los líderes no desmantela la organización. Mientras se despejaban los bloqueos, comenzó a extenderse otro problema. Videos de vehículos incendiados circularon en redes sociales minutos después de grabarse. Algunos eran reales y ligados a incidentes verificados en Jalisco, otros no. Más tarde, medios importantes reportaron que circularon afirmaciones falsas en línea junto a videos reales, como publicaciones sobre tomas de aeropuertos no confirmadas por autoridades. Se reciclaron videos de incidentes pasados en otros estados y mensajes de supuestos ataques en ciudades sin violencia se hicieron tendencia localmente. El efecto fue claro. Las personas cambiaron su comportamiento según lo que veían en línea, no solo por lo que ocurría en el lugar. Las interrupciones en vuelos aumentaron por rumores de ataques directos a aeropuertos. En varios casos, autoridades aclararon que las terminales seguían operando, aunque las rutas de acceso fueran inestables. Esto no es nuevo en México. Investigadores y periodistas han documentado cómo grupos criminales y sus redes usan mensajería en línea durante incidentes de seguridad. El objetivo es crear incertidumbre porque la incertidumbre aumenta la obediencia. Si los mexicanos perciben más violencia, se quedan en casa. Si los viajeros ven inseguros los aeropuertos, cancelan sus planes. Si las empresas perciben inestabilidad, cierran preventivamente y la reacción se amplifica más allá de los hechos. Esto importa porque interrumpir el movimiento y comercio no exige ocupar territorio, solo influir en la percepción. En operativos de seguridad de alto perfil, la narrativa avanza casi tan rápido como los vehículos en llamas. La violencia se concentró regionalmente, pero la reacción en línea fue nacional. La represalia física mostró coordinación logística y la reacción digital, uso de información. Ambos dependen de redes ya existentes, lo que refuerza el punto. La organización siguió tras la muerte de su líder. Su capacidad operativa abarca infraestructura y narrativa. Esto nos lleva al principal problema estructural que ha influido en la política de los cárteles por más de 30 años. ¿Qué pasa tras la caída de un capo? Durante más de 3 décadas, la política de México y Estados Unidos se ha basado en una sola idea: eliminar al líder. La idea es simple: si un cártel depende de una autoridad central, eliminar al líder debería debilitar a la organización. La estrategia se intensificó en los 2000 cuando México amplió operaciones federales contra el crimen organizado. Los arrestos y asesinatos de alto perfil eran vistos como victorias. Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado en 1989. La organización de Guadalajara se dividió poco después. En vez de desaparecer, se dividió en grupos regionales que luego formaron los cárteles de Sinaloa, Tijuana y otros. Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado en 2014, escapó, recapturado en 2016 y extraditado a Estados Unidos. El encarcelamiento no eliminó la organización de Sinaloa. Sus facciones continuaron operando y el flujo de drogas a Estados Unidos no paró. Más recientemente, Ovidio Guzmán López fue arrestado después de un gran operativo de seguridad. Hubo disturbios violentos en Sinaloa como respuesta inmediata. Estos casos no son idénticos. Cada organización tiene su estructura, pero el patrón es claro. Eliminar a un líder no desmantela redes de distribución, logística ni canales financieros. La fragmentación ha aumentado la violencia local cuando facciones rivales buscan controlar territorio o ingresos. Las agencias de seguridad admiten que eliminar líderes genera inestabilidad temporal, pero esto no vuelve inútiles las acciones contra los líderes de cárteles. Aunque los arrestos y asesinatos pueden interrumpir comunicación y confianza interna, también pueden forzar reorganización y generar inteligencia. La historia muestra que los cárteles tienen varias capas:
con células semi-independientes y fuentes de ingresos diversas. Coordinadores regionales gestionan el territorio y facilitadores financieros operan aparte de grupos armados. Así volvemos al presente. Si el CJNG responde rápidamente después de la muerte de El Mencho, eso sugiere que las estructuras de mando debajo de él permanecieron intactas. El cártel no necesitó reconstruirse antes de actuar, y eso obliga a una evaluación más difícil. Si eliminar al líder no desmantela la red, ¿qué parte sí lo haría? Los cárteles de drogas no se definen solo por los matones armados, también se definen por el movimiento del producto a través del territorio, de las fronteras y de los sistemas comerciales. En las últimas 2 décadas, las autoridades de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México han documentado 3 canales principales de tráfico utilizados por los cárteles más importantes. El primero es el transporte comercial. Miles de tractocamiones cruzan diariamente los puertos de entrada legales entre México y Estados Unidos. La mayoría transporta mercancías legítimas, pero agencias de seguridad han confirmado que algunos cargamentos ocultos viajan entre la carga legal. Estos casos se detectan por inspecciones, inteligencia o irregularidades en la revisión. El segundo canal son los vehículos particulares en cruces fronterizos de alto tráfico, donde pasan miles de autos personales cada día. Autoridades documentaron casos de compartimentos ocultos usados para transportar menores cantidades más seguido. La escala por vehículo es menor que la de la carga comercial, pero el alto volumen de tráfico dificulta la inspección total. El tercer canal son túneles subterráneos. Las agencias federales de ambos países han descubierto túneles transfronterizos sofisticados, especialmente en áreas cercanas a Tijuana y San Diego. Estos túneles varían en tamaño y complejidad. Algunos pasajes eran básicos, otros tenían ventilación, rieles y paredes reforzadas. Siempre que descubren un túnel, atrae la atención mediática. Lo que se pasa por alto es que estos hallazgos suelen ser solo una parte de toda la infraestructura construida. El punto clave es la redundancia. Los grandes cárteles diversifican rutas y no dependen de un solo corredor para ser menos vulnerables. Si cierran un túnel, la carga sigue. Si inspeccionan más, los vehículos privados operan igual. Si un corredor falla, otro toma el volumen. Esa redundancia es lo que hace que desmantelar un cártel sea más complejo que atacar a una sola persona. Las redes logísticas operan independientemente de la personalidad del liderazgo. Los coordinadores regionales gestionan rutas, los especialistas en transporte el movimiento y los financieros el flujo de capital. Estas capas no desaparecen al eliminar a un líder. Por eso la muerte de El Mencho no detuvo las rutas de suministro de inmediato. La continuidad operativa sugiere una autoridad distribuida y la autoridad distribuida cambia la ecuación estratégica. Si la organización funciona como una red en lugar de una pirámide, entonces eliminar la cima no necesariamente colapsa la estructura. Obliga a la adaptación, lo que nos lleva a la última capa, la que determina si la adaptación es sostenible, la capa financiera. Más allá de armas y terror, el tráfico se mantiene principalmente por el dinero. Las principales agencias de seguridad coinciden en esto. La durabilidad de las organizaciones depende de su capacidad para mover y legitimar ingresos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado varias veces a entidades mexicanas e internacionales por lavado de dinero ligado al narcotráfico. Las autoridades mexicanas han acusado a personas de operar frentes financieros ligados a cárteles. Los mecanismos no son misteriosos. Negocios que manejan mucho efectivo suelen usarse para ingresar grandes sumas al sistema financiero. Restaurantes, clubes nocturnos, tiendas minoristas y otros negocios con mucho tráfico pueden usarse para justificar depósitos que parecen consistentes con operaciones normales. En casos documentados, las autoridades han alegado que las ventas reportadas no coincidían con el volumen real de clientes. Otro mecanismo documentado es el lavado basado en el comercio, con sobre- o subfacturación de bienes, etiquetado incorrecto y manipulación de documentos de importación y exportación. Permiten que el valor cruce fronteras sin ser detectado, salvo con auditorías profundas.
La estratificación financiera también sucede mediante empresas fantasma y cuentas extranjeras. Los fondos pueden pasar por varias jurisdicciones antes de volver como inversión o compras inmobiliarias. Las agencias llaman a esto estratificación, un método para ocultar el origen de fondos. Estos mecanismos no requieren que un líder del cártel participe directamente en las transacciones diarias. Necesitan facilitadores como contadores, empresarios e intermediarios. El gobierno suele atacar estas redes con sanciones, congelamiento de activos y cargos criminales. Estas acciones pueden afectar la liquidez, dificultar la reinversión y exponer dependencias financieras. Pero estas operaciones son más lentas que las redadas tácticas y rara vez producen el mismo impacto visual que un arresto o un tiroteo. Eso importa políticamente porque eliminar a un líder da un titular claro. Desmantelar una red financiera toma tiempo, exige contabilidad forense y coordinación constante entre agencias y países, lo que nos regresa al tema central. Si la logística del CJNG siguió tras la muerte de El Mencho y hubo represalia rápida, es probable que la infraestructura financiera también quedara intacta. Sin una interrupción financiera, la interrupción operativa es temporal, lo cual es consistente con la forma en que el crimen organizado ha funcionado a nivel mundial durante décadas. La pregunta final se vuelve práctica, no simbólica. Si eliminar al líder no desmantela la capa logística y no interrumpe de inmediato la capa financiera, ¿qué es lo que realmente cambia? Ahora, el Mincho ya no está, pero el CJNG sigue. Esa es la realidad. La redada eliminó a la persona, pero no borró las rutas de suministro, no congeló cuentas bancarias, no desmanteló las ventas regionales. A las pocas horas de su muerte, la organización demostró que aún podía comunicarse, coordinarse y causar disturbios. Esto sugiere que la red bajo su mando ya estaba estructurada para funcionar sin una dirección constante desde arriba. La historia sugiere que eliminar a un cabecilla cambia el tablero, pero rara vez lo limpia por completo. Lo que suceda después no será decidido por el anuncio de su muerte, sino por si el sistema bajo su mando puede ser desmantelado, no solo interrumpido. Y esa es una tarea mucho más difícil.